Muy buenos días, mi nombre es Giovanni Nova, soy aprendiz del SENA de la ficha 2067149 del tecnólogo en gestión documental. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema de la iniciativa Cero Papel. La iniciativa Cero Papel se relaciona con la reducción ordenada del uso de papel, sustituyéndolo por medios electrónicos o soportes electrónicos. Esta iniciativa no pretende eliminar documentos, ni mucho menos coger todos esos documentos físicos y digitalizarlos. No se trata de eso. Esta iniciativa es como un cambio de cultura. Ese es cambiar esa cultura de sacar copias, saque copias. A veces es innecesario sacar tanta copia. Entonces, esta iniciativa lo que pretende más que todo es proteger el medio ambiente. En todo este proceso es indispensable que se apliquen correctamente los principios de gestión documental, garantizando la autenticidad, la fiabilidad, la inalterabilidad y la disponibilidad de la información bajo las condiciones y durante el tiempo que las normas vigentes así lo requieran. Conocemos algo recientemente como el gobierno en línea. Ese gobierno en línea o el gobierno electrónico, eso se define como el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las llamadas TIC. Esto se hace para mejorar los servicios e información ofrecidos a los ciudadanos. El objetivo de esto de gobierno en línea es contribuir con la construcción de un Estado mucho más eficiente, más transparente, más participativo y que preste los mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, obviamente. Esto a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Las buenas prácticas para reducir el consumo de papel, que pues este es el punto más interesante del tema, tiene que ver con, primero, fotocopiar e imprimir a doble cara. Como vemos en este ejemplo, en estas hojas, podemos copiar o imprimir a doble cara. En el caso de los servidores públicos, estos siempre, o ellos tienen que utilizar siempre la impresión y copia a doble cara, salvo las excepciones, por ejemplo las normas internas, como el sistema de gestión de calidad o los programas de gestión documental, o un requerimiento externo que realmente exija que se deba utilizar una sola hoja, una sola cara de la hoja. También otro punto en el que podemos hacer un buen uso del papel es reducir el tamaño de los documentos, bien sea al imprimir o al fotocopiar. Siempre hay que utilizar las funciones que permiten reducir los documentos a diferentes tamaños, de tal forma que en una sola cara de la hoja pueden quedar o que quepan 2 o más páginas por hoja. Lo que, por ejemplo, para revisar los borradores es lo más conveniente, lo más apropiado. Elegir el tamaño de letra más pequeño posible en la impresión, sobre todo de los borradores. Para este tema hay que aplicar el de 10 puntos, un tipo de letra de 10 puntos. Mientras trabaja en la pantalla del computador con un tipo de letra de pronto un poco más grande, por ejemplo de 14 o 16 puntos. En las versiones finales o en documentos oficiales, ahí sí deben utilizarse las fuentes y tamaños determinados por el sistema de gestión de calidad o las normas que se relacionen con el estilo o la imagen institucional. Otro punto también es la configuración correcta de las páginas. Las impresiones a veces salen mal es porque no verificamos la configuración de los documentos antes de ya darle clic al botón de imprimir. Entonces, para evitar estos desperdicios de papel, que es importante, siempre se debe utilizar la opción de revisión y vista previa para asegurarse que el documento pues esté bien configurado. Ya en los informes y oficios definitivos se deben usar los márgenes ya preestablecidos por los manuales de estilo y las directrices del sistema de gestión de calidad. Para el otro punto, revisar y ajustar los formatos. Otra estrategia también es la de mejorar el uso de los espacios en los formatos usados por las dependencias. Esto con el fin de lograr usar menos cantidad de papel y reducir el número de copias elaboradas.
La lectura y corrección en pantalla. Durante la elaboración de un documento es común que se corrija entre 2 y 3 veces antes de ya la versión definitiva. Al hacer la revisión y corrección en papel se está gastando el doble y a veces, lo digo de manera personal, a veces se gasta hasta el triple de papel. Entonces un método sencillo para evitar el desperdicio es utilizar el computador únicamente para hacer la revisión en pantalla. Esto nos ofrece la posibilidad de utilizar correctores ortográficos y gramaticales antes de ya darle clic a imprimir. Ya con esto solamente nos ocupamos de imprimir la versión final para la firma o para radicar. También otro punto es evitar copias e impresiones pues, realmente innecesarias. Es importante determinar antes de crear o generar múltiples ejemplares de un solo documento mirar si realmente es indispensable. En la mayoría de los casos existen medios alternativos para compartir o guardar copias de sus documentos. Por ejemplo, el correo electrónico, la intranet, los repositorios o las carpetas compartidas. Un ejemplo de impresiones innecesarias pueden ser los documentos o aquellos correos electrónicos que simplemente los podemos leer en pantalla y guardarlos. Si no sabemos cómo hacer una copia de seguridad de esos correos electrónicos, ya sí toca con los expertos en informática de la entidad a la que estemos trabajando. En el caso, digamos, en la entidad donde yo trabajo, hay una mesa de ayuda, entonces con ellos casi siempre se hace ese tema de esa asesoría. Guardar archivos no impresos en el computador. En los casos que no se requiera copia de impresos documentos, es recomendable almacenarlos en el disco duro del computador, en CDs, en DVDs o en otro medio pues, que nos permita conservarlos. Otro punto también es conocer el uso correcto de impresoras y las fotocopiadoras. Eso es digamos lo más habitual que suele pasar y que esto está generando mucho desperdicio de papel. Todos los servidores públicos deben conocer el correcto funcionamiento de las impresoras, fotocopiadores y multifuncionales. Esto es con el fin de evitar que se desperdicie papel, errores de utilización. Por lo general uno debe como realizar sesiones de entrenamiento para manejar estos equipos, ya que digamos en la entidad donde yo trabajo hay multifuncionales que pues de pronto al comienzo son muy complejas de manejar. Reutilizar el papel usado por una sola cara. Por ejemplo en esta hoja, aquí ya vemos que ya usaron una sola cara de la hoja y esta pues está en blanco, entonces digamos para comunicaciones que digamos no generen ningún trámite, podemos utilizar esta cara de la hoja y asignar una bandeja en la impresora para el papel reciclado. Otro punto también en el cual podemos ahorrar mucho papel es reciclar. Reciclar el papel disminuye los requerimientos de árboles para la fabricación del papel, así como la emisión de elementos contaminantes. Es por este motivo que las entidades y sobre todo los servidores públicos deben mantener políticas y acciones que faciliten el reciclaje del papel. Otro punto también es promover la implementación de herramientas tecnológicas, por ejemplo, el uso de la intranet. La mayoría de las entidades deben aprovechar al máximo los servicios de red interna y los portales de intranet. Haciendo uso de estas tecnologías podemos evitar la impresión innecesaria de documentos. Podemos publicarlos o compartirlos. Inclusive hay correos, por ejemplo, en la entidad donde yo trabajo, donde no se admiten más de 10 megabytes. Entonces, podemos en la intranet incluir esos archivos de gran tamaño y adicionalmente podemos configurar en servicios de información y referencia en línea. Y eventualmente se constituyen un medio ideal para fortalecer elementos de interacción y trabajo colaborativo, tales como los blogs, los foros, entre otros. Podemos convertir en una gran herramienta tecnológica para la gestión del conocimiento y la innovación en las entidades. Otro punto, otro medio que podemos aprovechar, otro medio tecnológico es el uso del correo, lo más básico. Este correo debe constituir como la herramienta preferida para compartir la información, así de esa manera evitamos el uso del papel.
pero también es necesario que las entidades establezcan y promuevan políticas de uso apropiado entre los servidores públicos para evitarse llenar de tanta información. Las herramientas de colaboración, tales como los espacios virtuales de trabajo, los programas de mensajería interna, aplicaciones de teleconferencia, por ejemplo el Teams, el Meet. Hay aplicaciones también para uso y edición de documentos compartidos. Estas nos pueden ofrecer oportunidades importantes para intercambiar información de forma rápida y efectiva, así evitamos la utilización del papel. Las entidades deben promover su uso, cuidando de implementar las medidas de seguridad necesarias para garantizar que no se ponga en riesgo la información que manejan en sus bases de datos. Bueno, eso es todo y bueno, vamos a ayudar al medio ambiente y a evitar tanta producción de copias e impresiones innecesarias. Buen día.